Muy bien. Eh, Básicamente, dentro de lo que corresponde a acero, como lo mencionábamos hace un momento, debemos de empezar a tocar el tema desde los puntos que son básicos, los aspectos generales, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos tomar la información de cómo vamos a aprender del acero estructural, tenemos varios puntos que son importantes, ¿sí? Entonces, por lo mismo, he dividido en 7 puntos cómo va el acero, ¿sí? Que empieza desde la producción. Esto se ve muy levemente. La clasificación, eso pues sí ya empieza a funcionarnos de manera importante. Es el punto número 3, que es el diagrama de tensión de formación del acero. Eso es especialmente esencial, porque una buena parte de esto, así como lo hemos visto en los otros cursos, nos permite a nosotros tomar algunas pautas para diseñar. El acero especialmente, van a ver ustedes cuando veamos ya en su clasificación que cuenta con dos, llamémoslo así, estados o límites que son importantísimos para su diseño. Uno es, pues obviamente, el límite de fluencia, pues sería el FY, y el esfuerzo último, que es el FU, que normalmente son dos parámetros que vienen ya normados por ASTM, pues vienen a ser aquellos que nos permiten tomar algunas decisiones en nuestro diseño y especialmente si vamos a estar diseñando siempre en rangos, pues obviamente elásticos o plásticos, ¿verdad? Pero como también el acero viene ya, en su mayoría o una buena parte, viene ya con dimensiones preestablecidas y normadas también, es decir, eh, pues ahí sí que vamos contando con lo que sería ISC, especialmente para la región de Guatemala. Eh, Muchas de estos perfiles están obviamente normados entonces en base a ISC. Si ustedes tienen la oportunidad, por ejemplo, tal vez de, ¿qué les digo yo? Por ejemplo, trabajar en México. Por ejemplo, México tiene la particularidad de que ellos tienen sus propios perfiles de acero como tal. Que básicamente ¿cómo les digo? Tienen sus propias dimensiones, pero también manejan los perfiles que son, pues, estadounidenses, ¿no? Entonces, el INCA, que es el Instituto Mexicano de Construcción y Acero, es el que publica, pues, este tipo de, mm, de perfilería, ¿verdad? Entonces, tenemos varios, digamos que en el mercado guatemalteco, tenemos un 90%, 95% de estos perfiles que son de molino, que ya vamos a llegar a ese punto, que vienen con dimensiones ISC. Luego tenemos, como les digo, eh, en México manejan ISC, pero también manejan los perfiles mexicanos. Luego estamos todos Centroamérica, manejamos en su mayoría perfiles ISC, y ya cuando nos vamos un poquito hacia el Ecuador y esa parte hacia un poquito más hacia el sur, se maneja mucho perfil europeo, pero también ISC se hace presente, ¿verdad? Ya vamos a llegar a esa parte. Luego, un inciso 5 son factores de sobreresistencia y tensiones máximas esperadas. Vamos a ver cómo sacarle provecho a eso. Y obviamente, así como se ha enfocado lamentablemente esta maestría a un diseño en concreto, quiero presentarles tanto las ventajas como las desventajas que puede tener el acero estructural como material de construcción, ¿verdad? Es importante que ustedes sepan eh, cómo sacarle provecho a esas ventajas y así como también tener cuidado cuando existen esas desventajas. Pero lo mejor es que ustedes aprendan las ventajas y desventajas de cualquier material de construcción que ustedes puedan utilizar en sus proyectos, es decir, concreto o acero, para que puedan sacarle el mayor provecho a ambos. Y, si me preguntan, en realidad la mejor estructura que se pudiera utilizar, eh, pues es aquella que satisfaga todo lo que todas las demandas que ustedes tengan, y una buena parte de eso se puede hacer con combinaciones de ambos materiales, ¿sí? Acero y concreto. Incluso el concreto en realidad no es concreto siempre, siempre va un concreto reforzado, es decir, ya va presente el acero como tal, solo que en forma de barras o varillas de refuerzo, ¿verdad?
Entonces, para pasarlo un poco, como no es un curso que se enfoque a temas de producción, eh, tocamos levemente cómo va la producción como tal. Acá en Guatemala lamentablemente no se fabrican muchos perfiles, no se fabrican muchos perfiles de acero estructural robustos, más se fabrican, vamos a ver, sí, sí se está grabando la clase. Perdón, les decía, no hay muchos, no hay muchas fábricas o molinos u hornos que puedan fabricar perfiles estructurales pesados, ¿sí? Pero sí se fabrican varias de refuerzo, perfiles laminados en frío, que en realidad, honestamente, es decir, las costaneras y pues cuestiones secundarias o más livianas, no es de que, o sea, el nivel de fabricación es de que, bueno, se trae la lámina de otros países y ya básicamente lo único que se hace es de que se, como su nombre lo dice, y ya vamos a llegar a ese punto, se conforma en frío, es decir, que a través de una serie de dobleces se le da la forma, por ejemplo, de la costanera, ¿sí? Bueno, pero si nos enfocamos al acero, básicamente, eh, por lo menos desde el punto de vista tecnológico, tenemos tres tipos fundamentales de procesos, ¿verdad? Por soplado, es decir, todo el calor que procede de este calor inicial que normalmente se hace a través de hornos, pues para conservar el calor, eh, lo que hace es de que em, a través de una serie de procesos, que en realidad el proceso lo tenemos mostrado aquí en estas imágenes, en estos esquemas que son un poquito pues, simples como tal. No es de que así esté distribuida exactamente una fábrica, es mucho más compleja, pero los procesos esenciales están mostrados en estos esquemas, ¿verdad? Em, con horno de solera abierta, aquí, pues vamos teniendo también una buena parte de la combinación, pues, de todos los materiales y muchas veces una buena parte del material que se introduce a estos hornos, sea cual sea el tipo de proceso productivo, una buena parte de estos materiales viene a ser chatarra. Entonces, ahora sí, tomamos esa idea y lo vemos desde el punto de vista de la conservación, pues, del medio ambiente como tal, el acero como tal, media vez existe este proceso, tiene infinidad de procesos de reciclaje, ¿sí? El único detalle es de que cuando se puede contaminar, entiéndase por mucha corrosión y demás, es complicado el tema de reciclarlo a un 100%, porque obviamente eso va generando escoria cuando se derrite el acero, el metal, y pues ya nos va permitiendo ahí tener menos material efectivo, ¿sí? Y eso es otro punto importante. A ver, creo que como todos alguna vez llevamos algún curso de química, dentro de la tabla periódica, pues obviamente, dentro de todos los elementos que tenemos por ahí, aparece uno, pues que es el hierro, ¿no? Fe. Bueno, pues el acero estructural se compone especialmente de, permítame, quiero ver si aquí está, perdón, aquí estamos. Pues básicamente el acero se viene a componer de lo que sería el hierro con una adición, hablemoslo así, tal vez a lo mejor un 90% pudiera ser hierro, un 5 no, perdón, hasta un 3% si no mal recuerdo, puede ser carbono, pero la combinación especial de hierro con carbono es lo que produce el acero. Entonces el acero estructural, ¿qué es lo que tiene? Trae los beneficios de lo que sería el hierro, entiéndase la ductilidad, ¿sí? Y creo que a lo mejor aquí todos hemos tenido la oportunidad de doblar algún alambre de amarre. El alambre de amarre es especialmente muchísimo más hierro que otros materiales. Es por ello que es una de las primeras cuestiones, y no me dejarán mentir algunos que tengan la oportunidad de estar en obra, es una de las primeras cuestiones que se corroe, ¿verdad? Entonces,
em, porque no tiene otros elementos que puedan permitirle alguna protección atmosférica o pues, anticorrosiva. Pero el alambre de amarre lo que tiene es de que es un material muy dúctil, es decir, que ustedes lo pueden tomar con dos manos, obviamente, pues, a lo mejor no es cómodo, no está diseñado para eso, pero si ustedes con dos manos, con sus dos manos lo pueden doblar, o pues, tal vez no apretar, pero sí pueden doblarlo y controlarlo, ¿no? Eh, pero es porque en su casi 100% es hierro, ¿sí? En cambio, cuando nosotros ya agregamos lo que sería carbono, ya solo con esa combinación de esos dos elementos tenemos lo que sería el acero. Y el acero, por tener carbono dentro de su composición, esto le permite eh, aumentar su límite de fluencia. Entonces empieza a existir una parte en la cual se va aumentando, se va aumentando, se va aumentando la presencia del carbono y el acero empieza a ganar muchísimo más resistencia a tensión o a fluencia, pues. Entonces, la ventaja es de que, imagínense esto, o sea, teníamos la utilidad del metal, ¿sí? Que obviamente también esa utilidad se transmite en ¿cómo se llama? En qué tan maleable puede ser el material, obviamente en que es un material homogéneo, por supuesto, es decir, que los esfuerzos se resisten de la misma manera en cualquiera de sus tres ejes. Y lo que sería ya el carbono, lo que le va a permitir es entonces ganar ese aumento de resistencia a fluencia, ¿verdad? Pero también empiezan a entrar algunos metales adicionales como el cobre, el níquel, el aluminio, perdón, manganeso y cromo, ¿sí? Entonces, normalmente, esto es lo que hacen es de que eh, en diferentes proporciones, y créanme que estas son inferiores a un 1%, es decir, es una cuestión muy, muy pequeña, pero están pensadas en que el acero estructural tenga todas esas propiedades, digamos que le saque lo mejor a cada uno de los elementos que lo componen. Es decir, si no tuviera esta composición como tal, a lo mejor podría afectar por mucho los temas de soldadura. Entonces, también ahí empieza a entrar otra situación que es, pues, de las razones por las cuales el acero estructural necesita tener una composición de todos estos diferentes elementos. Y, por ejemplo, si hablamos de aluminio y zinc, pudiera ser, sobre todo y especialmente a nivel de recubrimientos, pues ya hablamos de que van a ser entonces aceros galvanizados, ¿verdad? Que también puede ser un recubrimiento que puede mejorar ahí, especialmente por la carga de los iones que se queda al final en la superficie. Al momento de estar expuesto, pues puede tener cierta repelencia a que se pueda corroer, porque el acero en realidad sí entra en un proceso de corrosión, pues por la misma oxidación que tiene. Oxidación quiere decir, pues, de que va a estar presente al oxígeno, ¿no? Y esto puede llegar a afectar especialmente las superficies del acero. Es por ello que el acero, pues hay que también aprender a trabajarlo. Es decir, que no podemos dejar el acero para empezar expuesto en la lluvia, en la intemperie. Y si construimos o fabricamos alguna estructura de acero, pues obviamente hay que proveer alguna protección a toda esa superficie y pues esta obviamente va a ser a través de alguna pintura, pudiera ser, o pintura anticorrosiva, o algún galvanizado, ¿verdad? Lo cual pues ya le garantiza a la estructura, por lo menos estar cubierta, ¿sí? No estar presente, o que no esté presente ante tanta oxidación que le pudiera llegar a afectar más adelante, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Muy bien, ok. El cromo mejora notablemente la resistencia a la corrosión y al desgaste, así como el cobre. Incrementa su ductilidad y también mejora la resistencia a la corrosión. Entonces, nuevamente, es por ello que a lo mejor se agrega en un 0,2% un poco de cobre a la mezcla final. Y esto lo que hace es pues, permitirle un poquito más de ductilidad, ¿verdad? Em, digamos que tipos de acero, hay un montón. En realidad hay una infinidad permítame, quiero ver. Así.
Ya ahorita vamos a llegar a esa, perdón, según yo, esa era la siguiente. Ya solo para finalizar con los componentes químicos del acero estructural, pues obviamente todos estos diferentes elementos que nosotros fuimos mencionando se van agregando dentro de este proceso, en el cual en un horno, pues, hecho de una manera sencilla, digámoslo así, se va mezclando, ¿sí? Se va generando pues toda la combinación de los diferentes materiales, y eso permite pues ya obtener los lingotes o el acero estructural, y ya se pasa a un rolado más adelante, ¿verdad? Eh, una consulta respecto a la corrosión del acero: ¿cuál de los anticorrosivos del mercado es el que me recomiende para las estructuras? En realidad, si le puedo decir, depende mucho del ambiente al que se va a estar expuesto. Por ejemplo, si hablamos de corrosión, eh, miren, si alguna vez ustedes tienen algún proyecto, especialmente en la costa, donde los ambientes son muy húmedos, y no se diga cercano al mar, em, miren, ahí la corrosión es tan alta que en realidad eso es algo de lo que, y ya lo vamos a ver en las desventajas, pero eso encarece pues siempre un poco el acabado de las estructuras, ¿verdad? Nuevamente, no es imposible, pero si sabemos diseñarlo, eso de que sea un poco más caro, en realidad con un buen diseño, pues genera equivalencia contra concreto, por poner un ejemplo. Cada uno tiene sus propiedades, pero eh, algún anticorrosivo para ambientes normales, eh, la pintura anticorrosiva como tal es excelente, obviamente pues marcas hay infinidad, pero mucho de lo que tiene que ver es la cantidad o el espesor de pintura anticorrosiva que se puede colocar. Esta normalmente se mide en mils, ¿sí? Y pues básicamente lo que hay que tener cuidado es de que cuando son estructuras que van a estar expuestas a la intemperie, pues hay que considerarle una capita adicional, digámoslo así, de pintura para poderla recubrir. Si me preguntan, por ejemplo, también del acero galvanizado, el acero galvanizado, la ventaja que tiene, hay dos formas de galvanizar. Una es galvanizarlo en caliente y otra es galvanizarlo en frío. Pues obviamente en calientes, digámoslo así, ya tengo yo el perfil de acero, lo introduzco en una pileta, una pila, una como piscina que tiene galvanizado, como que si fuera un gran volumen ahí de líquido para galvanizar. Se introduce la pieza, se saca y pues ya, eso ya está galvanizado. Pero obviamente la temperatura, cierta carga eléctrica que tiene, permite que los iones y pues otra serie de procesos químicos que suceden en ella permiten que esta pintura anticorrosiva, digámoslo así, o este acabado anticorrosivo, no es una pintura, sino es un acabado, pueda adherirse completamente a la estructura y las hace especialmente duraderas. He tenido la oportunidad de trabajar en telecomunicaciones y en, eh, ¿cómo se llama esto? Torres de distribución o conducción eléctrica. eh, y obviamente en este tipo de casos siempre se prefiere este tipo de acabados, por ejemplo. Pero ¿qué sucede con el galvanizado? Ah, bueno, y en frío es como que si fuera una pintura. Eso se me olvidó decirles. Pero sucede que cuando hablamos de estructuras que van a estar expuestas durante muchos años, y deja un poco que desear el mantenimiento que les puedan o no dar, eh, se prefiere muchas veces que sea galvanizado. Y porque también son estructuras que quedan en medio de una montaña, eh, en medio de la nada, ¿verdad? Y como no importa el color, digámoslo así, o el acabado, sino que incluso el galvanizado, pues, queda bien, eh, se prefiere mucho en temas de torres, ¿no? Telecomunicaciones y demás. Puentes en acero galvanizado, pues, estamos ahí tratando de impulsarlo con los amigos de Caminos y de Covial, para evitar que, pues, obviamente se les dé mucho mantenimiento. Eso es una buena práctica. Porque lamentablemente muchas estructuras acá en Guatemala no reciben el mantenimiento adecuado. Entonces, le he puesto varios casos y varios ejemplos que son buenos acá en la clase para que sepamos que siempre es bueno, recomendable, y de hecho la norma incluso en la mayoría de casos les pide que ustedes pues protejan su acero. Así como
Cuando ustedes están diseñando una estructura de concreto y dejan recubrimiento, yo les pregunto, para qué dejo yo un recubrimiento en una columna? ¿Para qué respeto yo 1 pulgada, 2 pulgadas de recubrimiento? Para proteger el acero. Correcto. Entonces, gracias, muy amable. Efectivamente, cuando yo estoy diseñando incluso concreto, estoy protegiendo el acero. A lo mejor es algo que ya por costumbre hago. Ah, no, pero mire, señor maestro de obras, aquí le hizo falta su recubrimiento. O sea, es algo que como ya estamos acostumbrados a trabajarlo así, ya se ve normal. Entonces, ahora tratemos de que también sea normal verlo para acero, ¿verdad? Y eso pues se va a alcanzar con su pintura anticorrosiva o algún acabado ahí que la pueda proteger, ¿verdad? Pero también, fíjense que hay otros tipos de aceros. Por ejemplo, el Corten Steel es el ASTM A890, si no mal recuerdo. Este acero, que de hecho en Estados Unidos se está aplicando mucho, muchísimo para puentes ahora. Es un acero muy especial que te lo digo porque este, fíjense que precisamente para una chimenea que vi hace ya algunos años, trate de proponer este acero. ¿Y qué sucede con este acero? Pues fíjense que este acero, él solito, se oxida, pero el óxido que se produce en él, que de hecho muchos artistas lo utilizan por el acabado que genera. De hecho aquí, pues, miren ustedes, aquí veamos arquitectura hecha con corte en steel. eh, pues lo que permite es de que se corroe de una forma pues, atractiva, se corroe bonito. Y básicamente lo que se produce es de que se deja una capa para que se corroa solita y esa misma corrosión genera una como costra, una como capa de seguridad que deja el acero que queda dentro del perfil cubierto y protegido. Entonces, en este tipo de acero es también de mucho beneficio porque él solito se protege. Es decir, bueno, voy a perder, ¿qué les digo yo? Medio milímetro corroído en toda mi superficie, pero el resto se queda completamente protegido por 100 años, por 200 años. Entonces, mucho de este tipo de acero se está utilizando en Estados Unidos especialmente eh, para evitar pensar en mantenimiento a futuro. Entonces, pues ese tipo de ideas son a las que pues hay que irle apuntando, ¿verdad? Entonces, si ustedes miran un puente completamente de color naranja en Europa o en Estados Unidos, si viajan o miran una película por ahí, este, pues no hay que preocupar, sino que de hecho está pensado en que se corroa intencionalmente para que el mismo acero que queda dentro se proteja. Lo único es de que pues ya entran otros aspectos de soldadura y otros temas ahí, que pues hay que ir viendo. Ay, perdón, no era 800, era 588, disculpen ustedes. Bueno, entonces ahí pues ya tienen otra idea de cómo se puede ir protegiendo el acero. Es decir, pintura, algún acabado anticorrosivo o el mismo acero, pero teniendo el concepto de que la corrosión va a llegar a cierto punto y ahí se detiene. ¿Sí? Ese acero de corte lo utilizan mucho para temas artísticos también. Bueno, pero ya si regresamos un poco al tema de cómo vamos a plantear las propiedades mecánicas, que obviamente pues, nos sirven especialmente para el diseño. Aquí es ya donde llegamos al lenguaje universal, el que todos hablamos, y si les digo aquí a todos, miren, módulo de elasticidad, pues me van a prestar atención, ¿verdad? Entonces, es algo que ya aquí pues todos conocemos y aquí en propiedades mecánicas, estas propiedades son a las que me interesa que ustedes aprendan a sacarles provecho, ¿sí? Todos los aceros que sean estructurales, por ejemplo, sin galvanizar, que sean, bueno, sí, directamente de composición de hierro y carbono, se les llama aceros dulces, ¿sí? Entonces, estos aceros pueden ser los aceros dulces que conocemos,
Luego tenemos aceros de alta resistencia y aceros especiales. Como un ejemplo, acero dulce es toda la perfilería de molino que vemos día con día. Acero de alta resistencia, les pongo un ejemplo. Ahorita estoy, no creo que no, bueno, he estado viendo un tema de una serie de un proyecto donde estoy sugiriendo a los clientes que utilicen este tipo de perfiles, ¿sí? Em, Cuando hablamos de alta resistencia, pues obviamente, ahora ya saben ustedes, digamos que ahí pues vienen las marcas comerciales. Por ejemplo, Nucor tiene el acero Aeros. Nucor es un distribuidor gringo. Aeros o Aros, creo. No, Aero es la cosa. Por ejemplo, eh, ArcelorMittal, que es otro proveedor que tiene bastante presencia acá en nuestros países. Tiene el Highstar, pero especialmente estas altas resistencias, para que ustedes hagan una idea, el FY, la fluencia del acero común, anda alrededor de los 50 KSI. Atención, ASTM A36, pues va a tener, vamos a verlo por acá, que aquí está, el acero común, el ASTM A36 va teniendo una resistencia de 36 KSI, es decir, 36.000 libras por pulgada cuadrada, puede resistir, y que son normalmente las placas que se manejan en Guatemala, placas para uniones, placas base, e incluso algunos pernos de anclaje o tornillería. No, la tornillería sí, ahí sí varía. Y ahora, si por ejemplo, aquí estamos, los queremos comparar. Voy a ver primero esta comparativa y luego regreso a la diapositiva anterior. ¿Sí? Lo importante acá es de que se enfoquen en lo siguiente. Miren, pues, nosotros tenemos un límite elástico. ¿Sí? Ahora yo les pregunto, cuando ustedes diseñan una estructura, me va a saltar la típica pregunta de cuál es el límite entre la elasticidad y plasticidad, porque pues, yo sé que a este punto todos lo saben. Bueno, y para recordarles, pues obviamente si estamos en el rango donde el esfuerzo es lineal, es decir, que ante una carga se deforma, ante más, pues el aumento de esa carga se deforma más, y si yo retiro esa carga, regresa a su posición original, yo estoy en un rango elástico, obviamente. Al pasarme del punto A, pues yo entro en un rango plástico. Pero ahora yo les pregunto, las estructuras que diseñamos acá, o que estamos aprendiendo a diseñar, ¿ustedes las van a diseñar elásticamente o plásticamente? ¿Qué opinan? ¿Cómo hay que diseñar? Elásticamente, Inge. Correcto. Sencillo, ¿no? O sea, es bastante lógico, le agradezco, correcto. Entonces, ¿por qué deberíamos de diseñar elásticamente? Porque obviamente cuando ya pase la carga o la demanda a la que se está sometiendo, hablemos de un sismo especialmente, la estructura debería, en teoría, de regresar a su forma original. Entonces, la mayoría de veces vamos a estar diseñando dentro de un límite que sea elástico. Pero esa es la ventaja, digámoslo así, una de las principales ventajas que tiene el acero. Miren ustedes. Si yo hablo de, vamos a ver acá, límite elástico, por ejemplo, veamos ahora aquí en color naranja, para el ASTM A36, que como les digo es del acero más común que vemos acá en Guatemala, placas, especialmente placas. Anteriormente, perfiles de molino, que ya vamos a llegar a ese punto, pero antes, digamos, años, acá en Guatemala, 80 para atrás, se traía mucha perfilería de molino en A36. Y se los menciono porque si alguna vez, por alguna razón, pasa, tienen que hacer una ampliación, una evaluación, un diagnóstico a una estructura de acero existente y ya tiene sus añitos encima, siempre revisen pues que no sea, o sea,
que corresponda el material o las características a la que tienen ustedes en ese proyecto. Estos perfiles, desde, no recuerdo la fecha exacta, pero fue antes de los 90s, o a inicios de los 90s. ISC dijo, miren, vamos a seguir incluyéndolo en nuestras tablas de especificaciones, pero no, o sea, esto ya no lo tomamos nosotros en cuenta, ya no nos funciona, ¿verdad? Entonces, sí todavía va a estar presente, pero es porque está pensado en que si ustedes alguna vez tienen que ver algo con alguna estructura especialmente existente, como les digo, alguna ampliación, por ejemplo, la industria fábrica SA, que empezó sus operaciones hace 40 años acá en Guatemala, hace 50 años acá en Guatemala, empezó con una bodega. Bueno, pues resulta que ahora, ya post pandemia, mejoró su economía y su producción y ahora quieren ampliar su bodega, por poner un ejemplo. Pero resulta que esa estructura de aquel entonces estaba pensada o fue construida con esta perfilería, pero ahora ni siquiera es comercial, o sea, ya ustedes ni siquiera encuentran estas piezas. Entonces hay que ver cómo pues, pueden jugar con esa parte, ¿verdad? Y es por ello que se las planteo, ¿no? Pero ¿qué pasa luego de ello? Pues sucede que nosotros vamos a tener, como les repito, el límite elástico, es decir, el punto A en la gráfica de la fluencia. Vamos a topar a los 36 KSI y a partir de ello, a partir de ese esfuerzo, ya empezamos a entrar en un rango plástico, donde el límite de rotura en realidad llega a los 58 KSI. ¿Sí? Es decir, la placa 36 se va a romper cuando yo le aplique los 58 KSI de esfuerzo. ¿Sí? Entonces, a ver, si se dan cuenta, pues hagamos una relación aquí un poco rápida. 58 sobre 36 me resulta ser 1.6 veces, es decir, la tensión de rotura resulta ser 1.61 veces el límite elástico. ¿Sí? ¿Qué quiero decirles con esto? Que luego de que se excede por demanda estructural esos 36 KSI, vamos a tener todavía un 60% adicional antes de que falle por completo la estructura. A ver, ahorita a lo mejor puede ser que todavía no nos juegue eso en la forma de diseñar cuando lleven, o para los que hayan llevado el curso de diseño por desempeño me van a entender o ya me entenderán. Pero cuando nosotros hablamos de que la estructura va a empezar a colapsar o va a empezar a fallar, es decir, que ya excedimos ese rango elástico, ese tiempo que le podemos dar a la estructura de ductilidad es esencial, especialmente para salvar vidas. Segundo, para saber o incluso diseñar cómo va a fallar la estructura. Es decir que uno, dependiendo de dónde vaya a ubicar sus rótulas plásticas, etcétera, etcétera, puede decidir cómo puede ir colapsando una estructura cuando ya el colapso es inminente. Es decir, ya falló, no hay de otra, va a fallar, ya falló, ya llegamos a ese punto donde la demanda estructural, el sismo fue tan elevado, no hay más que hacer y no hay nada más en que enfocarnos en salvar la vida de toda la gente que está ahí. Entonces, el acero viene y les dice a ustedes, miren, ingenieros estructurales, no tengan pena, que yo les voy a dar todavía un 60% adicional de resistencia para que ustedes puedan jugar con ello y especialmente preservar la vida de la gente que pudiera estar, ¿verdad? Bueno, pues este es uno de los casos del acero, incluso de los más de baja resistencia que tenemos en nuestro mercado. Siendo entonces, vamos a ver por acá, permítanme, no sé si es porque, perdonen, esta tabla no está completa, pero bueno, perfilería de molino. La perfilería de molino, acá a Guatemala, viene, voy a utilizar ahorita la STM A570, pero no, solo por las propiedades. Me voy a enfocar ahorita en este grado.
porque básicamente también el ASTM A992, que en realidad son los perfiles de molino que nosotros utilizamos. Perdón, permítanme, vamos a hacer aquí algo rápido, ¿sí? Vamos a insertar aquí un pequeño cuadro de texto, ¿sí? Digamos que aquí me voy a agregar un ASTM A992, ¿sí? Bueno, pues resulta ser que este acero que ustedes ven acá, el A992 en grado 50, es especialmente el grado que se consigue en un 95% de la perfilería acá en Guatemala. Quiere decir de que el límite elástico de los perfiles que ustedes van a una distribuidora, ahí no es, van a una ferretería, pero, o puede ser, van a una distribuidora, perdón, de acero y piden ustedes un perfil. Generalmente los perfiles son A992. Entonces esto viene a ser un grado 50 que me entrega 50 KSI para diseñar dentro del rango elástico y generalmente llega a 65 KSI de rotura, generalmente. Pero vamos teniendo otros tipos de acero. De hecho, aquí también hace falta, pero por ejemplo tenemos los A913. Pero aquí se los voy a agregar acá. Tenemos, por ejemplo, A913. Para que ustedes se hagan una idea, cabal hace un par de semanas, pues tuve la oportunidad de diseñar un edificio que se iba para Ecuador y cabalmente utilicé un perfil ASTM A913 60, 65, 90 y 80. Ahí estamos. Entonces, en este edificio no era tan alto, pero sí estaban abiertos a utilizar este tipo de perfiles. Ahí utilizamos un ASTM A913 con un grado 65. Este en su límite elástico y en su límite de fluencia tenía hasta, si no estoy mal, llegaba a 80 o a 78 KSI. A lo que voy es de que en acero venimos a tener una gran variedad de resistencias y imagínense ustedes, o sea, ya estamos hablando de perfiles grado 65 específicamente para ese proyecto. Es decir, que tenemos más del doble que lo que se comercializaba en su mayoría hace 20, 30 años acá en Guatemala. Es decir, que ahora estamos hablando de acero el doble de resistente, ¿sí? Vamos a enfocar solo en este, que fue el que, pues, sí me consta que existe y se propuso y pues, bueno, primero Dios ahí va y ya no tardarán y ahí les voy a comentar. Pero especialmente este acero, o sea, hablamos de que ya tiene incluidas propiedades especiales para que la soldadura sea igual, no afecta temas de soldadura, de recubrimiento, y es el doble de resistente. Bueno, casi el doble, ¿no? Porque el doble de 36 sería 72. Pero si no, no pasa nada, nos pasamos al siguiente y tenemos 80. Incluso hay grados que llegan, si no me recuerdo, hasta 120. Pero ya son grados que, pues, por ahora los vamos a dejar afuera. Pero lo que quiero llegar es de que existen aceros que son muy resistentes, pero muchas veces algunos, no los A913, ¿sí? Sino otros tipos de acero. Estos sí funcionan y funcionan muy bien. Otros tipos de aceros, pues lo que tienen es de que tienen mucho carbono. Y el problema está en que cuando tienen mucho carbono, para aumentar esa resistencia a fluencia, es de que los vuelven muy frágiles. Es decir, que para regiones sísmicas de alta sismicidad no son recomendables.
sí trabajan excelentemente a fluencia, es decir, que hay aceros que llegan hasta los 80 o los 90 KSI a tensión, pero cuando uno les pone una solicitación sísmica, es decir, recuérdense, ustedes ya llevaron un curso de dinámica. En su curso de dinámica se recordarán de los modos de vibración de una estructura y cómo se comportaba ahí la vibración de un edificio. Pues resulta ser que cuando nosotros empezamos a tener edificaciones que reciben un sismo, y si son altas especialmente, pues van a tener sus modos de vibración y van a completar cierta cantidad de ciclos de vibración hasta que regresen a su equilibrio. ¿Sí? Eso es lo que vimos en dinámica estructural, o fundamentos o introducción de dinámica. Pero el problema está en que cuando vienen los fabricantes y empiezan a agregar carbono, más carbono, y tiene mucho carbono, el acero, se vuelve muy resistente a una tensión, pero deja de tener esa ventaja, esa particularidad o ese beneficio de que sea dúctil. Entonces sacrifican ductilidad. Quiere decir de que ya no se comporta correctamente para regiones sísmicas. Entonces, regresando a, si estoy diseñando en países que tengan sismicidad, estos dos y este es especialmente recomendado. Funciona muy bien y la norma me lo permite para regiones sísmicas. Franz, ¿iba a preguntar algo? Sí, ingeniero, disculpe. Pregunta, ¿estas empresas, quiénes las auditan como para dar fe de que realmente se están consiguiendo esos estándares? ASTM y AICC. Ujú. Pero, por ejemplo, en Guatemala hay muchas empresas que se dedican a hacer este tipo de vigas y perfiles de molino, pero existe así como que algún tiempo en el que se les diga cada 3 meses vamos a hacer una auditoría o algo así. Mire, normalmente cuando usted compra su lote de perfiles, le entregan a usted su ficha técnica en la cual se tuvieron que haber hecho ensayos para garantizar que cumpla con la norma. Eso es de cajón, eso tiene que ir. Es como el respaldo de la garantía de lo que le venden a usted. Eh, y aún así, pues usted puede solicitar ensayos especiales. Por ejemplo, la fluencia, que es una de las pruebas que vamos a ver ahorita, eh, usted la puede pedir en los cilindros. De hecho, ellos cuando están fabricando, y ellos normalmente se mantienen haciendo estos ensayos. Exactamente no van a pegar, por ejemplo, los 36 KSI. Algunos pegan 42, algunos pegan 38, etcétera, etcétera. Pero todos siempre están arriba de los 36, por ponerle un ejemplo. Cuando un lote dentro de la fabricación de ellos queda debajo, tienen que hacer ajustes en la combinación. No, miren, fíjense que aquí nos faltó, ¿qué le digo yo? Pues un poquito más de carbono, si es que me queda abajo, o un poquito más de cobre, porque le hace falta utilidad. Pero ese juego, esa cocina que hacen ahí para combinar todo esto, sí va certificado y deberían de entregárselo, por supuesto. Si no tiene garantía, si no está certificado, para empezar, es como cuando usted compra varillas de acero de refuerzo. ¿Cómo es que le llaman? Milimétrica. La milimétrica, correcto, así es, la milimétrica, ¿verdad? O sea, que no está garantizado. A lo mejor tiene la medida, pero el acero que tiene no está garantizado, ¿verdad? Entonces, si no se lo entregan a usted como un perfil, por ejemplo, ASTM A992, por ejemplo, grado 50, entonces es como que si usted estuviera comprando una varilla milimétrica. Así es. Pero incluso se los puede auditar, se pueden hacer pruebas. Ujú, Gracias, Inge. claro. No, incluso fíjense que hace, también, habrá sido tal vez hace unos, tal vez fue el año pasado. Estaba yo él estaba diseñando una empresa. eh, Estaban pilas ustedes, la verdad es de que pilas, mis respetos. Estaban exportando un estadio, todo un estadio que se lleva para Nicaragua. Pero sucede que cabalmente el supervisor de allá pedía cabalmente todos estos certificados. Eh, y le digo porque eran tubos, sobre todo tubos, los que generaban duda. Entonces tuvimos que irnos a meter a esa empresa. Ahorita la empresa fue comprada,
bueno, era Tubac, ahora pues es Aceros de Guatemala. Pero sí tuvimos que ir y tuvimos que revisar que todos los perfiles tuvieran y cumplieran con esta parte. Pero mire que qué bueno que se hizo así porque, por ponerle un ejemplo, de 100 lotes cabal había uno defectuoso, que pues obviamente a lo mejor por ahí se le pasó por alto al que estaba supervisando, o tal vez no había llegado a revisar ese punto, pero fue bueno porque logramos encontrar de que justamente eh, no llegaba. Es decir, les voy a poner un ejemplo. El ejemplo era de que estábamos comprando tubería de grado B y esa no llegó a los estándares de ASTM y se quedó siendo una tubería grado A. En tubos existe el grado, eh, para la norma que los clasifica es la 500. Entonces existen resistencias de tubo ABC, siendo C la más alta, siendo A la más baja. Entonces, ese tipo de detalles sí es importante que ustedes cuando entren al mundo del acero o los que están en el mundo del acero, pues siempre estén atentos pues a revisar ese tipo de detalles, ¿verdad? Porque lamentablemente el responsable que tenía que hacerlo no lo hizo en su momento, sino que lo hizo pues ya, digámoslo así, el cliente ya hasta que estaba recibiendo los perfiles. Y el problema es de que fue cuando ya estaba montada la mitad de este estadio, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo, revisarlo, por supuesto. Hay que verlo, claro, ¿verdad? Ahora sí ya nos pasamos. ¿Alguien alguna otra pregunta? Ok. Entonces, si ya nos pasamos, miren, esto es en cuanto a perfilería de acero. Por ejemplo, ya solo para finalizar, cuando hablamos de la A570 y A709, es muy probable que estas, y especialmente esta que les voy a resaltar en color celeste, o bueno, esta, es muy probable que esta se utilice sobre todo para puentes. Es lo que pasa con un puente. Y hay otros países como Rusia o países que sean muy fríos, Canadá, donde a lo mejor ellos sí necesiten utilizar tal vez esta. ¿Qué pasa? Que hay mucha variedad de ASTM y A y la resistencia al acero que corresponda, porque algunas están pensadas en que les quitan alguno de los elementos químicos que habemos, especialmente para que se pueda adaptar a los cambios de temperatura. Por ejemplo, estos países que tienen mucho frío, por ponerles un ejemplo así bien claro, eh, empezaron a utilizar perfiles A992 en grado 50 y dijeron, no, pues es un grado 50, es muy resistente y vinieron y diseñaron un puente que de hecho, el puente que colapsó, recuerdo que fue en Noruega, recuerdo que lo leí, pues que fue en Noruega, no recuerdo en qué libro fue, pero colapsó precisamente porque utilizaron un perfil grado 50. Y lo que sucedía es de que cuando bajaba mucho la temperatura, eh, pues obviamente el acero a nivel molecular, digámoslo así, como que se cristalizaba. Entonces, en épocas de mucho frío, no fluía el acero como debería de ser. Entonces, a muy bajas temperaturas funcionaba con una resistencia, les digo yo, por ponerles un número, al 60% de su capacidad. ¿Sí? Entonces, hubo un puente que colapsó por completo. Y a partir de ahí, pues empezaron a idear pues, diferentes combinaciones de los diferentes elementos y compuestos químicos que llevan, pero especialmente el A570 o el A709 en grado 50 está pensado en que sea para puentes, precisamente por ello, porque ahí ya tal vez no es tanto un tema de, sí tiene que ver la temperatura, pero también es un tema de ductilidad a lo largo de toda su vida útil, que tiene una cantidad de resistencia en sus ciclos de descarga y carga mucho más elevada que otros. Entonces ahí lo que hicieron fue que a lo mejor agregaron un poco más de cobre. Entonces no necesitaban, por decirles algo, estar agregándole más carbono para que fuera más resistente a la fluencia, sino que lo que hicieron fue agregarle compuestos que lo hicieran más dúctil
para que la cantidad de ciclos de vida, que de hecho yo creo que a estas alturas pues ya pasamos por el curso de puentes, si no me falla la memoria del pensum, pero si ustedes se recordarán, dentro de los estados de servicio del diseño de un puente, están los estados de fatiga, ¿sí? ¿Se recuerdan? Estados de fatiga. Y algunas combinaciones que nos pide AASHTO que hagamos en puentes está pensada en la cantidad de ciclos que se va a ir cargando un puente. Entonces, precisamente por ello, es de que se idearon algunos tipos de aceros especiales para puentes, por ejemplo. Entonces tenemos aceros para puentes, tenemos aceros para estructuras, edificaciones, bodegas, naves. Hay otros tipos de acero para telecomunicaciones que a lo mejor con algún tipo de recubrimiento adicional, pues no es de que sean, les digo, porque siempre tienen un metal, siempre son conductores, pero no son tan, ¿cómo es que se le dice esta cuestión? Es que no recuerdo si es índice de conductividad, pero es decir, la capacidad que tienen para conducir energía eléctrica, que tiene que ver ahí con el tema de los electrones y demás, no es tan elevada. Por ejemplo, si ustedes se recordarán, a lo mejor vieron en algún curso de instalaciones, eh, o si alguien ha trabajado en viviendas, no me dejará mentir, eh, pero de los mejores conductores que podemos tener, pues obviamente es el alambre de cobre, porque la relación costo comparado con la conductividad es muy buena. Pero ahora les pregunto, dentro de los conductores que ustedes conocen, conductores de electricidad, ¿qué material creen ustedes que puede ser de los mejores? ¿Cuál se les ocurre? A lo mejor nadie ha tenido la oportunidad de trabajar acá en electricidad. El cobre, el oro. El oro. Gracias, gracias, Franz. Exacto. El cobre, pues, es el mejor. Es que no recuerdo exactamente cómo se le dice el término, pero por ponerles un ejemplo así a lo que me recuerdo, es de que el oro, pues, es, si no estoy mal, cinco veces mejor conductor que el cobre, 5 o 6, si no me recuerdo. Es decir, que casi el 100% de los electrones del oro se prestan para compartir energía. Entonces el oro es un conductor especial, es de los mejores. Pero lamentablemente no podemos tener, la plata sí también, efectivamente, el oro y la plata, pero lamentablemente no podemos tener cables pues de oro, ¿verdad? Qué lujo de vivienda. Eso sí, no habrían pérdidas ahí de conductividad eléctrica. Pero a lo que quiero llegar es de que uno puede ir jugando con el material para que sea conductor o no. O muy buen conductor o quitarle un poco ese aspecto de conductividad. Entonces, nuevamente aparecen otros perfiles que, si por ejemplo se dedican a telecomunicaciones, pueden o no tener ese tipo de variación. Es decir, son buenos conductores, son malos conductores, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué esta explicación? Pues sucede que de todos los tipos de acero que nosotros tenemos aquí en pantalla, según clasificación de ASTM, obviamente son aceros estructurales, pero como ya vimos, algunos están pensados en algunas características. Ah, miren, perdonen, aquí no me recordaba, aquí está, aquí miren, en este cuadro, aquí tenemos la ASTM A500, estos son resistencias para tubos. Aquí tenemos el grado A, el grado B, y bueno, también existe un grado C, ¿verdad? Y aquí están sus diferentes resistencias como tal, ¿verdad? Entonces, todas estas diferentes categorías están pensadas en algún fin del perfil en el que se van a aplicar, ¿verdad? Si van a ser tubos, si van a ser perfiles de molinos, si van a ser placas para armar un perfil, si van a ser para puentes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, API, no sé si alguien aquí de casualidad ha trabajado alguna vez algún tanque, o alguien que alguna vez haya escuchado API, esta palabrita que tenemos acá. Es la norma de los tanques para la fabricación y el diseño, ¿no? Excelente, excelente, Julio, así es, correcto. Entonces también hay aceros que están pensados en que sean para tanques, ¿verdad? Buenísimo, le felicito. Y para los que no sabíamos, pues API es
con la que podemos diseñar por ahí los tanques, ¿verdad? Buenísimo. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Bueno, entonces ahora tenemos, vamos a quitar aquí algunas ventanas. ¿Qué pruebas especialmente son las que se le realizan al acero? Pues fíjense ustedes que para poder construir la gráfica que tenemos en este punto, donde obviamente vamos a tener un punto en A que va a ser la relación de la deformación versus el esfuerzo. Esfuerzo, pues obviamente ya sabemos que es una fuerza sobre un área. Si nosotros estamos dentro del rango elástico, es decir, que estamos siempre dentro de que a esa carga, si la retiramos, pues regresa a su forma original, estamos en un rango elástico. Esto nos permite especialmente clasificar los aceros, además de las particularidades que ya conocemos, es decir, que a los aceros se les puede ir agregando alguno que otro componente para que les permita tener ciertos resultados o ciertos comportamientos. Ya vimos con temperatura, con conducción, con corrosión, etcétera, etcétera. Luego de que se clasifica en alguna de las normas de ASTM, empiezan a ocurrir los grados del acero. Entonces, el primer grado sucede acá. En color rojo, digamos que en la letra en A, aquí sucede nuestro FY, ¿sí? Justamente en esta intersección. Y posterior a ello, digamos que acá tendríamos nuestro FU. Si ustedes, digamos que hiciéramos la interpolación y ubicamos el punto alto, digamos que si obtuviéramos la coordenada aquí en el eje vertical, obtendríamos entonces ese esfuerzo, afluencia, que sería nuestro FY, y posterior a ello, previo a que al punto de estricción de falla completa, tenemos el esfuerzo último, que normalmente pues va a estar arriba del FY. Y para poder ensayar esa parte, se utiliza un ensayo con probetas, en el cual pues se aplica una tensión a una probeta que está normada, y normalmente se le provee una sujeción acá, que es una forma de como unos discos que atrapan el cilindro, y cuando se aplica una fuerza F, ¿sí? Esta que tenemos por acá, empiezan a estirar la probeta y va a existir una reducción en el área transversal. Entonces ahí es como se empieza a construir la gráfica, y esto nos permite entonces determinar cómo está entonces la resistencia del acero, ¿verdad? Para eso es esta parte. Yo les voy a compartir un video en YouTube de este ensayo que se realiza en el grupo de WhatsApp. También se los voy a cargar a la página, a la clase, para que lo puedan ver. Pues así no perdemos mucho tiempo de clase, así como también ensayos de cargas a vigas y un ensayo especial que es el de corte Sharpie, ¿verdad? Que es para ver cómo se va comportando los testigos de acero para obtener sus resultados. Entonces, eso es para que nosotros, digamos, de forma sencilla, ahora ya sabemos que existe, pues, obviamente, como en cualquier otro tipo de material, la ASTM, que es la que clasifica, genera la clasificación. Luego tenemos en acero, pues normalmente todas empiezan con la letra A. A992, A913, A570, A720, etcétera, etcétera. Las que ustedes ya vieron. O aquel acero que se oxidaba, el A588. Y luego de clasificarlo, con esta prueba se le da el grado de acero al que corresponda. El ASTM A36. Bueno, pues entonces el A36, digamos que aquí alcanzó los 36 KSI y aquí llegó a los 58, ¿verdad? Entonces así es como lo vamos clasificando. Me refiero, digámoslo así, a estos límites. El elástico y la tensión de rotura. La segunda parte de la columna que tenemos acá. Y bueno, luego de que ya sabemos más o menos pues porque créanme que hay una variedad impresionante de diferentes perfilerías de, para materiales de perfiles de acero, nos vamos a topar con que en acero
ya de manera normada, tenemos perfiles de acero que son laminados en caliente. Quiere decir de que vienen perfiles de molino. Ahora sí, vamos a contestar ahí la pregunta de hace ratito. Pues, ¿qué sucede con los perfiles rolados en caliente o fabricados de molino? Vamos a ver. Por ejemplo, acá me voy a ir vamos a ver aquí con los compañeros de... Permítanme. O sea, yo recuerdo que ellos tenían acá tenían aquí un video que me gustaba mucho. ¿Dónde está la fabricación? Bueno, si no que luego lo voy buscando. Es que quería enseñarles cómo es que ese proceso de... pues básicamente vamos teniendo... Igual les voy a compartir otro video que sí me gustaría que pudieran observarlo en el grupo de WhatsApp, pero básicamente, bueno, vamos a ver en este ejemplo. ¿Qué sucede? Que todo el material que habíamos visto en los hornos, ya sabemos qué tipo de acero queremos conseguir, qué resistencias, ya sabemos qué componentes químicos deben de llevar, pues obviamente se funde y se producen unos lingotes. Estos lingotes, que son pues, unas grandes barras rectangulares de acero, pasan por una serie de rodos que lo que hacen es irles dando la forma, ¿sí? Entonces, pues digámoslo así, sale el producto que ya sabemos que tiene ciertas cantidades y proporciones de níquel, de carbono, de hierro, etcétera, etcétera, y posterior a ello hay que darles forma, ¿sí? Entonces, tenemos que el perfil de molino, pues ya empieza a adquirir las formas que correspondan, que generalmente, ahora sí, vamos a regresar aquí a la presentación, de las más comunes y tradicionales, nosotros tenemos los perfiles W. También les voy a compartir un visor de perfilería de la ISC para que ustedes lo puedan observar. Pero especialmente los perfiles, o los que normalmente mucha gente le llama las vigas de acero. Estos perfiles son perfiles W, y lo que sucede es de que estos perfiles, bueno, en realidad son perfiles white flange, que se refiere a la proporción del ala. Estos perfiles white flange, que por eso es de que se llama W, pues normalmente tienen espesores, y aquí viene lo importante, vamos a aprender a nombrar un perfil. Tienen lo siguiente, vamos a empezar con este que es el de los más comunes, y aquí tenemos lo que sería un patín, y esto que tenemos acá, digamos que el rectángulo que está entre estas dos líneas color rojo, esto es el alma, ¿sí? A lo mejor por ahí si no había tenido yo la oportunidad de ver una sección transversal de un perfil W, pues esto es lo que pasa, ¿verdad? Tenemos dos patines, que son estos dos rectángulos, ¿sí? Parte inferior, parte superior, y un alma. Pues, ¿qué sucede? Que con los white flange tenemos espesores más grandes, más robustos que en las almas, ¿sí? Entonces, estos perfiles se caracterizan porque, si ustedes se fijan, aquí la letra D, la variable D, respecto a la variable BF, es mucho más grande. Entonces, tenemos un peralte D, tenemos, miren aquí, aparece el eje X, aparece el eje Y. Sobre el eje X vamos a tener, pues obviamente, un radio de giro que va a ser medio D, ¿no? Entonces, basados en ese concepto, lo que se hizo a un inicio fue que dijeron, bueno,
Estos perfiles están pensados en resistir excelentemente a la flexión. Ya van a ver por qué. Pues sucede que el área de acero, que son los patines, están alejados del perfil, del eje central, que sería el eje X, y lo que genera esto es de que permitan resistir cuando se trate de vigas un patín completo para una compresión y el patín inferior para una tensión, dando entonces el 100% de la capacidad de fluencia del acero distribuido en un rectángulo separado a medio peralte de su eje X, volviéndolo excelente para la flexión. Por lo cual, el espesor del alma, ¿sí? Miren ustedes, aquí aparece TW. Ahora les voy a explicar qué significan esas variables. Entonces, no es tan importante que el espesor del alma sea tan grueso, porque lo que busca esto es de que sean perfiles que sean excelentes para flexión. Y bueno, ahora en las normas, incluso ustedes van a ver, aparecen estas variables y se repiten mucho, ¿sí? T son los espesores, la dimensión, T minúscula, ¿sí? Porque aquí tenemos otra T. Esta T es el ancho real del alma, ¿sí? Porque normalmente por la fabricación de molinos siempre queda una curva acá. Pues esa curva, incluso hay que tener mucho cuidado. Si alguna vez están proponiendo, por ejemplo, algún elemento que provea rigidez a la columna o demás, pues aquí hay que respetar un área de seguridad. Hay una variable que se llama K, que es para precisamente como cuando el perfil, el lingote, estaba dentro de los molinos, rolándose y apretándose para salir con esta forma, aquí hubo una serie de esfuerzos residuales durante la fabricación que no es recomendable tocarla con soldadura, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con ella. Y incluso en la norma ya les aparece ahí, miren esta medida, respétenla por favor. Hay que respetarla, ¿verdad? Y bueno, entonces tenemos el espesor del flange. El flange, pues en inglés se escribe... Gracias, Denis, buenísimo. Excelente, excelente. Justamente miren aquí, el compañero Denis muy amablemente nos ha compartido un visor de perfiles, ¿sí? Ese era el que les iba a compartir. Si alguien tiene el 14 o la versión 15, también está muy bien, pero la 13, pues les digo, especialmente es la que incluso yo utilizo. Vamos a ver aquí, con lo que nos ha compartido el compañero Denis, ¿sí? La 13 es la que yo utilizo porque es un poquito más fácil ubicar aquí los perfiles, ¿sí? Pero, nuevamente, si ustedes han estado acostumbrados a usar la 14 o la 15, pues no ha habido mayor actualización que en otros perfiles que no son los que competen al curso, entonces es válido que la utilicen. Así que pueden eh, pueden ir utilizándola, ¿verdad? Entonces ya la tienen por ahí. Muchísimas gracias. Y bueno, para que identifiquemos las medidas, vamos a verla ahora aquí con variables, ¿sí? Por ejemplo, digamos que si nosotros estamos hablando de un perfil, vamos a poner aquí uno que no sea tan robusto, un perfil 12 por 35. Perdón, por 35, pues, ¿qué sucede? Que en el flange, es decir, la base del flange tiene 6 pulgadas, punto 56. ¿Sí? Y normalmente vamos a tener, cuando sea el subíndice, porque aquí no aparece como subíndice, pero subíndice y lo van a ver en los libros. Vamos a ver. Este es el otro que... un poquito más pesado también. Pues esta es la hoja en la versión 15 que pues, también la pueden ir utilizando ustedes, que no hay ningún problema, pero es un poquito más fácil de verlo en la versión 13, ¿verdad? Entonces, porque esta está pensada a como sale en el libro. Entonces, pues, por ahí para que lo puedan ir tomando en cuenta. Ah, sí. Dentro de los libros de texto,
Ay, no, entonces. Espera aquí, 0. Dentro de los libros de acero, se los voy a compartir. Vamos a ver. Aquí está. Lo que pasa es que quiero llegar a una parte donde haya algún ejemplo de cálculo, porque por ejemplo, cuando calculan, van utilizando las variables que les pueden servir. Entonces, bueno, no, si no se los explico aquí. Encuentro un perfil ahí rapidito. Pero ¿qué pasa? Que el perfil que digamos estemos revisando con las dimensiones que correspondan, pues sucede que normalmente aspectos importantes son los espesores de los patines y también el peralte que tiene completo la viga. En este caso, el espesor, todos los espesores aparecen con la letra minúscula T y un subíndice, por ejemplo, F, corresponde a flange, que sería el patín. Y si aparece una W, significa o corresponde a web. Entonces, web, escribir aquí en grupo, web significa, pues, o sea, no les digo traducido porque no es la traducción como tal, ¿verdad? Pero web se refiere al alma, entonces, el perfil. Y flange corresponde entonces al patín, ¿verdad? Para que puedan anotarlo, por favor. Entonces, si aparece un T sub W, quiere decir que es el espesor, pero de la web, del alma. Y se los digo porque ya cuando empezamos a realizar algunos ejercicios, pues hay que ir tomando estos valores porque nos sirven para ir haciendo los chequeos, ¿verdad? Entonces, vamos a regresar aquí a la forma W de nuestra presentación. Pues sucede que tenemos el espesor sub F, sub flange, el de la web, ¿sí? Y básicamente, lo que hacen estos perfiles W es de que concentran la mayor cantidad de acero en sus extremos, logrando entonces un excelente radio de giro que como vigas no hay mejor ni siquiera sistema constructivo para eso, ¿verdad? Bueno, luego de ello tenemos los perfiles, perdonen, tenemos los perfiles M o los perfiles HP, ¿vale? Que si se dan cuenta son muy parecidos, especialmente en forma, pero normalmente las dimensiones del alma se parecen mucho a los espesores de... Ah, permítanme, aparece aquí. Pues normalmente las dimensiones, déjenme ver si logramos encontrar un HP. Miren, les pongo un ejemplo. Así. Incluso ahorita se está montando, de hecho. Ahí está. Por ejemplo, miren ustedes. Hay un puente que está por Chiquimula. Ahora están terminando de colocar unos pilotes. Pues fíjense ustedes que ahí para pilotes propuse perfiles HP. Y sucede que la ventaja de estos perfiles, pues se los comparto para que alguna vez lo puedan utilizar o aplicar. O sea, sí, siempre los pilotes de concreto, pues obviamente tienen sus beneficios y características. Pero si ustedes alguna vez desean utilizar también pilotes de acero, para los que nunca lo habían visto, fíjense que también se puede. Y la ventaja de las primeras preguntas que a veces hacen es de que, pero mire cómo donde hay agua subsuperficial o un manto freático cercano, y sobre todo en un puente, que de hecho este puente tiene 3 pilas dentro de un río, y aún así
tiene pues pilotes HP. Pues sucede que, miren las dimensiones, tiene 14 pulgadas de peralte por 14.8 en patines. Son casi iguales. Y ahora veamos los espesores de patín y alma. Son iguales, son idénticos. Y bueno, ¿y ahora qué pasa entonces con el tema de la corrosión? ¿Qué creen ustedes que podría pasarle a un perfil de acero que va a estar enterrado en suelo y hay agua? ¿Qué creen ustedes que puede pasar? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué riesgo corre un pilote de acero versus uno de concreto enterrado? Que se pueda oxidar por los sulfatos del suelo, Va, excelente, que se gracias, David. reduzca su sección. Muy bien. Ahora miren, pues, usted dijo algo importantísimo, ¿sí? Dijo sulfatos, dijo oxidación y reducción de sección. Me voy a quedar con esos 3 puntos. Gracias, muy amable. ¿Eh? Sulfatos, si hay sulfatos, tengan cuidado, ahí sí no se puede, por la reacción que va a producir. Oxidación. Para que haya oxidación tiene que haber oxígeno. Normalmente por estar enterrados, el oxígeno no llega, a menos de que estén sumergidos completamente en agua. Si es humedad en suelo, no afecta. Reducción de sección, eso sí puede suceder y uno lo puede prever desde el diseño. Entonces, a lo que voy es de que si las características se adaptan, luego de haber revisado cabalmente esos puntos, además de que pueda entrar la grúa para hincarlos, o la hincadora, perdón. Bueno, sí, también una grúa ahí para moverlos, porque son perfiles pesadísimos. Pues fíjense ustedes que funcionan excelentes y no hay necesidad de estarlos esperando a que fragúen y demás. Incluso a la larga, porque como tienen una distribución dentro de su geometría muy buena, el hincado generalmente no los arruina, generalmente. Entonces, se vuelve una opción muy, muy, muy viable, por ejemplo, para puentes, ¿verdad? Eh, ya hemos hecho, ¿no? Ya hemos hecho varios así, y gracias a Dios, pues, es algo bastante bueno. Pues los invito, pues, a que lo tengan ahí en cuenta. Inge, pregunta, Nuevamente, ¿sí? perdón, pero estos perfiles van a pegar a roca, me imagino. No, no. Si pega roca, ahí sí no va a poder. Bueno, incluso no podría ni un pilote de concreto, ¿verdad? Si usted tiene un manto rocoso, eh, ahí sí no. Incluso, fíjese que, bueno, termine de hacer su pregunta, después le voy a comentar Es que se lo comentaba porque tal vez el manto rocoso esté bien profundo y como veo que la sección igual es una I, entonces tal vez por tener secciones muy delgadas, pues no tiene como que mucha fricción. Mm, Fíjese que depende un poco cómo esté usted evaluando su pilote. Recuérdense que hay formas de diseñar un pilote para que trabaje a fricción o para que trabaje de punta, ¿sí? Entonces, incluso fíjese que, miren, y los mexicanos, la verdad es que, ¿qué nivel ustedes? Nos llevan ventaja en esto. Yo los motivo ahí a que se reúnan con algún colega o compañero de geotecnia. De hecho, es algo que quiero aplicar con ahí algunos que están investigando en geotecnia. Pues fíjense que cuando le decía a los mexicanos, porque ellos ahorita están investigando eh, cómo es que carga o sea, eso sí lo están haciendo así muy, muy a detalle, pero, y de hecho ese es el método que utilizo para diseñar pilotes. Pues fíjese que cuando el pilote entra en el suelo, el área de suelo que queda dentro
de los patines trabaja junto con el pilote. Entonces, digamos que el mismo suelo se vuelve pilote para esta parte. Tal vez no tan técnico, pero sí, este es el concepto principal. Entonces, usted, digámoslo así, invierte menos material y a la larga tiene una sección transversal actuante mucho más grande. Entonces, eso le puede ayudar. Y por fricción sí le trabaja. Porque cuando el mismo piloto está entrando, como es un hincado, lo que hace es de que consolida todo el suelo de la par. Entonces, ¿cómo se llama? Termina trabajando entonces por fricción, si es que es un piloto hincado, ¿verdad? Si es para trabajar en punta, primero pues hace el pozo y luego introduce el piloto, o también se puede hincar. Si por ejemplo es para que topen un estrato en un manto rocoso, hablemos de tal vez el oriente del país, que es tal vez donde más estratos de ese tipo tenemos, y para puentes especialmente. También se puede. De hecho, yo recuerdo todos los de la CA9 que van hacia el puerto, muchos los trabajamos hace algún tiempo piloteados. ¿No? Y ahí están. Aunque sí le digo, no todos eran pilotes de acero, de hecho eran solo como 3, pero le hablo de unos 30 puentes. No todos iban piloteados tampoco, pero muchas veces cuando el estrato o el manto rocoso estaba muy cercano a la superficie, muchas veces lo que se hacía era de que se aprovechaba. Por ejemplo, hay un río que se llama Las Vacas, por Sanarate. Ahorita ahí se está trabajando un proyecto, o a lo mejor alguien aquí lo ha escuchado, es el anillo regional. Ahí va a haber un puente ese tiene como 100 metros de longitud. Pero fíjese que ahí, por poner un ejemplo, ese ni siquiera es manto rocoso, sino que hay una gran roca. Entonces lo que se propuso ahí fue aprovechar esa misma roca para poder utilizarla como cimiento. Entonces, a lo que le quiero llegar a dar a entender es de que cuando, para temas de cimentación así, salen ese tipo de características, hay muchísimas alternativas, incluso que usted mismo pueda aprovechar, como en este caso, pues la roca, ¿verdad? O sea, puede funcionar, ¿verdad? Entonces es parte de las características. De lo contrario, los perfiles HP o perfiles M también les pueden funcionar mucho para columnas, ¿sí? Lamentablemente acá en Guatemala no son tan comerciales, pero en otros países son muy, muy, muy comerciales, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de perfiles tipo S, lo que tienen acá, y tal vez voy a pasarme aquí al libro de texto, es de que ellos generan un ángulo interno dentro del ala, pero en su parte inferior. Entonces acá, eso está, vamos a ver. Pues fíjese que aquí los perfiles tipo S, ¿qué es lo que sucede? Que acá tienen mientras están más cercanos al alma, tienen una variación del espesor del patín, ¿sí? Y conforme se van alejando, va disminuyendo pues ese mismo espesor. Acá, más o menos se logra observar que hay cierta inclinación, pero el problema está en que estos perfiles son formas, sobre todo muy antiguas, que ya no se trabajan en realidad. Estas se trabajaban mucho hace mucho tiempo, pero, pero en realidad ya no, ni siquiera ya nadie les fabrica, ¿verdad? Por temas de fabricación era mucho más fácil fabricarlas así, porque digamos que el molino que las rolaba entraba de esta forma. Digamos que aquí estaba el molino, que era el que le daba la forma como tal. Entonces entiendo yo que por temas de fabricación era mucho más fácil, pero no, ya no se fabrican, ¿verdad? Luego de ello tenemos, imagínense ustedes que si cortan un perfil W, pues lo que pueden tener es una T. Entonces es cabalmente el corte de un perfil W. Muchas veces se utiliza
cuando ustedes solo quieren concentración de alta resistencia en uno de los extremos, o cuando quieren hacer secciones compuestas, ¿sí? Compuestas me refiero a que tenga otras piezas incluidas, puede ser. O a veces pueden, ¿qué les digo yo? Unir una T de un perfil con una T de otro para que ahí compense que el esfuerzo de compresión era más grande o alguna cuestión similar, ¿verdad? O fabricar las propias piezas. Tenemos tubos, tanto rectangulares, cuadrados como circulares, que normalmente se les llaman pipe, ¿sí? Pero lo que se refiere a tubos, al tubing, fíjense que la ventaja que tiene es de que por lo menos los cuadrados, pues les va a dar a ustedes el mismo radio de giro en X y en Y. Entonces, la ventaja que produce eso es de que para columnas pues, es comúnmente utilizado el perfil cuadrado, porque pues obviamente tanto en X como en Y tienen el mismo radio de giro, los cuadrados, no los rectangulares, obviamente. Y me van resistiendo pues fuerzas que son bastante, eh, pues esfuerzos bastante equitativos, repartidos bastante bien. Y también, pues fíjense ustedes que hay ventajas de utilizar este tipo de perfilería, porque en algunos casos, lo que incluso ISC se los permite es utilizar perfiles compuestos, es decir, que utilizan acero y dentro del espacio, el hueco, el vacío que queda dentro de cualquiera de estos tubos, se rellena con un tipo de concreto bastante fluido. Entonces, eso produce secciones compuestas, ¿verdad? Así como también hay secciones compuestas que, digámoslo así, yo podría fundir una columna acá rodeando mi perfil W. Sí, sí, sí se puede. Solo hay que saberlo trabajar, ¿verdad? Pero eso nuevamente les permite a ustedes pues irle sacando provecho a lo mejor de cada una de estas partes, ¿verdad? Tenemos perfiles angulares y dobles angulares. Pues obviamente pueden ir variando sus dimensiones de las alas o de las leg, tanto para sentido horizontal como para vertical, ¿verdad? Perfiles tipo channel, que solo tienen digamos que si, como si ustedes cortaran un perfil W, pero en sentido Y, y los angulares sencillos, ¿verdad? Básicamente estos son los perfiles que están normados por ISC y que van a estar, por ejemplo, en la tabla que muy amablemente nos compartió Denis, por ejemplo. Esos son los que están normados. Ya si ustedes quieren utilizar otro perfil, y aquí viene la siguiente parte de la perfilería. Pues, ¿qué sucede? Fíjense que, basados en el concepto de un perfil W, bueno, digamos que algo que se ha acostumbrado a hacer cuando a veces son secciones no prismáticas, es decir, que son, no sé, este libro, pero, por ejemplo, para bodegas industriales o naves industriales, se acostumbra a utilizar secciones que varían, que tienen cartela, secciones variables. Entonces lo que se hace es de que en algunos puntos, especialmente en nodos, se aumenta pues el peralte de este perfil y luego conforme la demanda disminuye, pues se puede ir variando, por ejemplo, el peralte que tenga esa viga. Entonces, ¿qué sucede? Que yo puedo tomar 3 placas, que era lo que les decía hace un momento, y yo mismo puedo fabricar mi propia viga W, solo que obviamente pues, no es una viga W, sino que ¿qué es lo que hago? Digamos que yo adquiero una placa de, ¿qué les digo yo? Media pulgada, ¿sí? Entonces corto, yo mismo fabrico mis patines, ¿sí? Y luego voy a colocar, porque conseguí, digamos, mi placa de 3 octavos de espesor, ¿sí? Entonces, yo tengo 3 placas, digamos que son los 2 rectángulos en color rojo y el rectángulo en color verde, y yo mismo puedo fabricar con esas fajas de placa a través de soldadura, que sería el punto aquí en color celeste, yo mismo puedo fabricar mi propia viga W.
a partir de 3 placas, siempre con el mismo concepto. Entonces, tenemos perfiles de acero que son laminados en caliente, o los perfiles de molino, que son los que estaban en la presentación, y los perfiles que son fabricados, que son como el que les acabo de dibujar, en el cual pues yo corto las piezas, 1 o 3 placas, y ya yo puedo utilizar las variables que demande así el diseño. Yo puedo variar la variable D, solo pues, la placa que está en color verde, la aumento de dimensión o la puedo ir cambiando, ¿no? O le puedo ir cambiando espesores, ¿sí? Eso sería en cuanto a perfiles que sean estructurales especialmente, ¿sí? ¿Alguna pregunta acá? Ok. Y luego de esto tenemos los perfiles que están formados en frío. Pues, ¿qué pasa con ellos? Sucede que existe ¿cómo se llama esto? Una lámina que es generalmente muy delgadas. Bueno, incluso aquí se los dice, son láminas muy finas. Y después de una serie de procesos de doblado, ya se las producen. Por ejemplo, han visto que algunas marcas como, bueno, como Fermax o Multiperfiles o alguna otra, les ofrece a ustedes costaneras a la medida. ¿Alguien de casualidad ha visto que, o alguien ha pedido, alguien ha comprado y ha visto que se las doblen a la medida que quieren? ¿De casualidad? Sí, ingeniero. ¿Mm? ¿Qué es lo que hacen cuando usted la pide, por ejemplo, no sé, digamos que su cumbrera, su techo tiene 10 metros? No, tal vez es mucho, ¿verdad? Pero digamos que sí se puede. ¿Cómo es de que pueden ellos fabricarle esa costanera a esa medida? ¿Ha visto usted? Eh, ¿De dónde sacan el material? O sea, yo he visto que es de un rollo. Ujú, ¿correcto? Por lo general viene, pues lo cortan al ancho que necesitan y pues Ujú. lo pasan por algunos rodos y hacen el perfil. Bien, gracias, veo, muy amable. Exacto. Entonces, por eso es de que ellos pueden a ustedes ofrecerles bueno, tal vez no en el ratito, ¿verdad? Eso sí no lo pueden hacer. Pero lo que hacen es cabalmente de un rollo, generalmente, como la lámina es tan delgada, viene en rollos, eh, y le cortan la medida porque esta medida, vamos a ver, si ustedes me siguen, tenemos acá una letra C, luego tenemos una medida BF, ¿sí? Una medida D, otra medida BF y otra medida C. Pues si sumamos esas 5 líneas en color celeste, vamos a obtener, y las desdoblamos, digamos que ahora sumáramos esas mismas líneas en color celeste, pero todas en el mismo plano, pues vamos a tener una lámina. Pues así es como empieza la lámina antes de su proceso de doblado. Y por eso es de que ustedes les pueden ofrecer eh, costaneras o perfiles doblados en frío, porque cortan la lámina y la van doblando. Incluso les dicen a ustedes, miren, fíjense que yo quiero una costanera que tenga 2 pulgadas de ancho y, qué sé yo, 8 de perate. Ah, bueno, pues no pasa nada. Aquí le van a dejar 1 pulgada, aquí otras 2, y obviamente pues ellos ya saben cuánto tienen que sumar aquí del doblez, pero digamos que si estuviera incluido dentro del paquete, pues aquí simplemente deberíamos de cortar una placa de 14 pulgadas, ¿sí? Empieza digamos que esa máquina que dobla primero 1 pulgada. No, en realidad lo que hacen normalmente es primero le dan el ancho. Pero va doblándola hasta que logra conseguir la forma que ustedes pidieron, y como es una lámina que viene en rollo, por eso pueden cortarla del largo que ustedes piden, porque el rollo es un rollo de muchísima longitud, ahí no hay ningún problema. Entonces, bueno, ahora ya saben, no tengan pena en pedir sus costaneras a la medida, ¿verdad? Incluso les evita traslados, eso ayuda. A veces lo complicado ahí es el transporte, pero no pasa nada. El uso, bueno, también hay perfiles que son tipo Z, que son como estos, que igual es un perfil que viene a ser doblado. Y también tenemos,
a ver, aquí no era al libro de texto, están los purlins o los pollins o los, vamos a ver, canal atesado, esto acá pues normalmente se le llama costanera. Canal y Z no existen acá, siempre o son canales atesados o son zetas atesadas. Sigma, ¿no? Ángulos, sí. Sombrero, que es el famoso omega, es complicado. Son más comunes tal vez en pues estos últimos tres en México. Tienen muchos nombres, depende, pues obviamente, de qué ámbito sea, pero normalmente se utilizan para enlaminados. Como son enlaminados, o sea, techos o culatas, ¿verdad? Como son láminas muy delgadas, no esperen mucha resistencia estructural. No están pensadas en que sean diseñadas como estructura. De hecho, al contrario, están pensadas en que cuando ustedes están diseñando su estructura, más que ser un apoyo, sea una carga. ¿Sí? O sea, eso aporta carga muerta, aporta sobrecarga, no aporta resistencia estructural. Créanme, un perfil que un rodo puede doblar, un sismo lo va a hacer, pero chicharrón, ¿verdad? Entonces, no está pensado en que sea un elemento estructural. Los perfiles sí. Y bueno, ahora sí, ya para ir finalizando, madre mía, se nos ha ido el tiempo, el tema de las ventajas y desventajas. A ver, ¿qué pasa con el acero? Ya vimos que existe una gran variedad, increíble variedad de tipos de acero. Entonces, tenemos aceros que son de alta y altísima resistencia por peso. Quiere decir, a ver, y aquí les pongo un ejemplo. Todos los rascacielos o alguien que haya visto, bueno, sí, seguramente. Es más fácil preguntar quién no conoce el Burj Khalifa, por ejemplo. Pues fíjense ustedes que el Burj Khalifa, en sus columnas, para todas las columnas utilizaron a 913, ¿verdad? Entonces, y ahí les voy a compartir cómo fue que el proveedor, pues, fue colocando ahí sus perfiles. Y todos iban en grado 80. ¿Sí? Y así, muchos rascacielos, pues, van teniendo pues la ventaja o la propuesta de utilizar perfiles de alta resistencia, porque lo que hacen es de que pueden utilizar poco peso, especialmente, y ganar una resistencia altísima. Entonces, para que se hagan una idea, esto en cuanto a ventajas, lo que trae es de que hoy en día un terreno, el bien inmueble como tal, es carísimo, es muy caro. Entonces, créanme que lo que menos quieren el cliente o nosotros mismos, si es que nosotros viéramos esa parte de nuestra vivienda, por ejemplo, lo que menos queremos es perder espacio que bien se puede aprovechar. Entonces, en vez de utilizar columnas grandísimas, miren, yo les pongo un ejemplo. La última vez que vi un edificio de este tipo, ese proyecto tenía columnas eran muchos niveles, eran columnas como de 1 metro, por 1 metro, en concreto, era una columna robusta. Pues resulta ser que incluso logré espaciar un poco más los ejes de las columnas, estaban contentos porque ganaban parqueos, y no solo eso, sino que también recuerdo yo que el área o la dimensión de la columna al final era como de 45 por 45 centímetros. Además de que ganaron un espacio para parqueos, pudieron dejarlos pues un poquito más holgados, porque todavía aún así se redujo el espacio. Entonces, en columnas, pues no es de que sea proporcionalmente directo, pero por lo menos ahí en área de columnas se ganó casi la mitad, ¿verdad? Utilizando acero de mejor resistencia. Entonces, es algo que ustedes pueden aprovechar. Especialmente a los desarrolladores inmobiliarios, esto es algo que día con día buscan y tratan de ganar, ¿sí? Espacio útil, espacio vendible. Uniformidad. Resulta que las propiedades del acero no cambian, ¿sí? No, incluso, digámoslo así, ustedes han montado una columna, inmediatamente ya pueden empezar a trabajar encima de ella. O sea, no necesitamos esperar a que fragüe, y en cualquiera de sus sentidos, como es un material
isotrópico, pues puede resistir, ¿verdad? Entonces, eso le da, pues, ciertas ventajas. Y no cambian apreciablemente con el tiempo porque, nuevamente, si yo descuido el mantenimiento, el perfil como tal, voy a tener menos área útil, como nos decía nuestro compañero hace un ratito. Como en el caso de las estructuras de concreto reforzado. A ver, aquí voy a hacer un paréntesis. En concreto reforzado, el concreto es cierto que conforme sigue pasando el tiempo gana más resistencia a compresión. Eso pasa. Yo mismo he visto testigos que eran concretos 3000 y superan las 5000 pulgadas ya después de algunos años, ¿no? O sea, sí se puede. Pero a lo que se refiere es de que cuando ya hablamos de que no solo el material en sí, sino que esté dentro de un proyecto y que ese proyecto pues recibe sismos, si es concreto pues va recibiendo fisuras, etcétera, etcétera, pues obviamente media vez hay una fisura en alguna pieza de concreto y pudiera entrar algún tipo de corrosión a mis variedades de acero de refuerzo, pues obviamente las propiedades resistentes van a modificarse. Entonces, es ahí un parteaguas el que hay que hacer previo a revisar esa parte de qué tan resistente puede ser algún material u otro. Tiene mucho que ver las características que le rodean, ¿verdad? Durabilidad. Miren, si una estructura de acero tiene un mantenimiento adecuado, duran indefinidamente. Ahí no hay más que agregar. Yo les pongo un ejemplo. A ver, esto está como si ustedes tienen un vehículo y pretenden que el vehículo funcione correctamente sin que nunca le cambien aceite. Créanme, no va a pasar. Va a llegar un punto donde va a fallar el motor. Entonces, pues vean el mismo caso que para una estructura de acero. Si nunca le dan mantenimiento, eso va a fallar. Es como el motor. Si nunca le hice cambio de aceite, va a llegar a un punto donde va a fallar. Entonces, si yo le doy mantenimiento, me va a durar por lo menos bastantes kilómetros. Y en el acero, pues bastantes años de vida útil. Ductilidad, pues fíjense ustedes que el acero, ya vimos por lo menos las placas más bajitas, me daban hasta 60% de más resistencia, con lo cual entonces obtengo yo una gran capacidad para deformarse, especialmente en el rango inelástico. O sea, ya estamos hablando de que ya me pasé, ya me excedí a lo que se había diseñado el edificio. Pero obviamente, por la ductilidad que tienen los aceros estructurales, pueden empezar a fluir, es decir, no es como una pieza muy rígida de concreto que, ok, ya me salí de mi rango elástico, se quiebra, lo más probable es de que se caiga. En cambio, el acero, pues, lo que pasa es de que ya pasó el rango elástico y lo que va a pasar es de que se va a empezar a deformar. Nunca se quiebra. Se va a empezar a deformar, pero obviamente da tiempo que en un sismo, segundos, puede ser esencial, ¿verdad? La tenacidad es esa capacidad que tiene para absorber la energía hasta que alcance la ruptura. Por ejemplo, no me dejará mentir, cuando ahí los muchachos están en obra y están haciendo, especialmente los armadores, se les olvida el alicate, que no creo que pueda pasar, pero si en algún caso no tienen el alicate a la mano, para romper el alambre de amarre, pues lo que hacen es de que lo doblan hasta que, ¿cómo se llama? Se rompe. Pero ¿qué pasa con ese alambre de amarre cuando se quiebra? Está caliente. Bueno, pues esa energía que ustedes le colocaron al alambre mientras lo doblaban y lo doblaban cíclicamente, pues se traduce al final en una energía que viene a estar en forma de calor. Pues digamos que siempre basándonos en el concepto de la conservación de la energía, la tenacidad en las estructuras de acero es de que permiten absorber esa energía, especialmente de movimientos laterales, sísmicos, sobre todo. Pueden absorber y no alcanzar de manera rápida la rotura, ¿verdad? Y bueno, otras ventajas es de que si ustedes, vamos a ver, si pueden tener muchísima facilidad para unir piezas. Por ejemplo, aquí hay una unión bastante compleja y bien bonita. Media vez, pues, sea todo controlado adecuadamente, soldadura y pernos de primera calidad, no genera alguna complicación en la arquitectura.
¿sí? Rapidez de montaje. Eh, sobre todo en Estados Unidos hay edificios que los logran montar en cuestión de semanas. O sea, es impresionante la velocidad con la que montan porque utilizan sistemas combinados de concreto acero, pero especialmente el montaje de columnas de acero, pues lo hacen casi que de 2 niveles en 2 niveles. Entonces es impresionante la velocidad que se puede alcanzar, media vez haya una buena logística, sobre todo. La gran capacidad de laminarse en diferentes tamaños y formas del acero, pues, esto es una gran paleta de opciones y que obviamente, y de hecho yo he visto que a veces algún cliente puede decir, mire, fíjese que yo vendí este terreno, pero me quedé con la bodega. Entonces, como tiene uniones atornilladas, con las soldadas también se podría, pero hay que llevar a hacer otro proceso de corte. Pues fíjese que voy a desarmar mi bodega y me la voy a llevar a otro lado. Entonces hay empresas que se dedican a desmontar y a volver a montar en otro lado. Entonces, la misma edificación ustedes la pueden utilizar en otro lugar. Aquí me hacen falta algunas otras ventajas, pero entre ellas yo les diría especialmente cuando no dan las fuerzas ahí para completar un proyecto, las ampliaciones en acero son increíblemente fáciles, incluso ya se pueden dejar previstas para ello, se dejan agujeros o uniones pensadas en recibir más niveles o ampliaciones de ejes y demás, y no tengo que usar aditivos ni nada más, sino un par de tornillos y vamos, ya con eso pues yo puedo seguir ampliando una estructura, ¿verdad? Entonces, son de las ventajas principales y de las desventajas, y yo lo sé y estoy consciente de eso, el costo del mantenimiento, ¿verdad? Pero, pues es parte de, son susceptibles a la corrosión. Entonces, media vez la combinación de aire y de agua se dé, hay que tener mucho cuidado. Pero ustedes ya saben ahora cuáles son las posibles opciones para proteger su acero estructural, así que hay que protegerlo. Protección contra el fuego. Fíjense que el acero, cuando, por la forma en la que fue fabricado, de hecho, fíjense que, bueno, no sé si ustedes se recordarán, pero a finales de el año pasado, creo que fue, sí, o mediados, no recuerdo exactamente, pero hubo un incendio en Amatitlán, por una fábrica de motos. Lamentablemente hubo un gran incendio ahí. Y pues me llamaron para ir a revisar ahí el tema. Y apreciablemente se notaba cómo las vigas, de hecho voy a buscar las fotos, con mucho gusto se las puedo enseñar. Se nota cómo las vigas fueron cediendo al estar expuestas durante tantas horas al fuego. ¿Y qué es lo que pasa? Pues fíjense que las vigas en ese caso, sobre todo en los apoyos de las columnas, fue donde empezaron a ceder, porque como lo que agarró fuego eran todas las motos que estaban en proceso de armar, los apoyos fueron los que empezaron a fallar. Muchos pedestales, que son las columnas que reciben la columnas los pedestales son piezas de concreto, pero son las partes que reciben la columna de acero. Pues muchas de ellas con el fuego explotaron, o sea, reventaron. O sea, el concreto sí falla con fuego, no solo el acero. Pero luego de que reventaron, generaron inestabilidad en las columnas y posterior a ello empezaron a doblarse los apoyos de las columnas de acero. Al estar débiles las partes de arriba, todos los marcos pues terminaron de colapsar. Pero lo impresionante es de que a pesar de que se dio tal y como se los estoy diciendo, incluso dentro de la exploración, y obviamente con mucho cuidado, aún así pudimos caminar por toda la nave industrial, que los marcos aún estaban, pues obviamente, suspendidos, ahí estaban, no hubo necesidad de apuntalarlos, estaban doblados, estaban deflectados, ¿sí? Eh, pero nunca, digamos que la cumbrera del techo llegó a tocar el suelo. O sea, sí le dio tiempo a la gente de evacuar, que yo recuerde, gracias a Dios no hubieron fallecidos, que yo recuerde, pérdidas de mucho dinero, sí, pero una buena parte de la estructura todavía se pudo recuperar. Y a lo que voy es de que el fuego, pues obviamente tanto para concreto como para acero, pues es peligroso, pero el problema con el acero es de que
recordemos cómo fue construido o fabricado el perfil desde un inicio. Fue a partir de hornos. Entonces, basados en el mismo concepto del reciclaje, si yo vuelvo a proveerle energía, calor al perfil de acero, pues nuevamente va a regresar a ese estado original en el que el perfil se creó. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el fuego, porque puede perder cabalmente su capacidad de la resistencia, y que es un buen conductor de calor, y también ustedes ya saben ahora de energía eléctrica. Entonces, lo que hay que hacer es que si tengo mucha exposición a cuestiones que sean inflamables, sobre todo, vale la pena, y aquí eso yo se los aconsejo, utilicen secciones compuestas. Eso ayuda mucho. Si no, eh, venden, pues, obviamente, pinturas que desde ya les digo son increíblemente, o bueno, son muy onerosas, es algo muy caro, eh, que son pues, antiincendios, ¿no? Entonces, es como una espuma que les aplican y genera una como costra gruesa en el perfil de acero, y eso nunca agarra fuego, ¿verdad? O sea, da mucho tiempo para que pueda ser el edificio evacuado. Entonces, a lo mejor esto puede ser aplicable en rascacielos, ¿sí? O edificios de mucha altura, porque yo necesito garantizar que las personas que van a estar en el último nivel puedan descender a la planta baja y así poder salir, ¿verdad? Entonces eso sería para la protección al fuego. Es cara, hay que tenerlo en cuenta. Y que también el acero tiene susceptibilidad al pandeo. A veces la alta relación de resistencia y peso puede dar lugar a miembros esbeltos, pero precisamente para eso es de que tenemos que aprender cuáles son las desventajas, para saber cómo controlarlas y saber cómo proveer algunos elementos que garanticen que no vamos a tener esto de los elementos esbeltos, ¿verdad? Eso sería. No sé si tienen alguna pregunta.